nosotros la clase pasada estuvimos viendo Chile en el siglo XIX, lo que vendría a ser la primera parte. Nosotros habíamos visto en clases lo de todo el proceso de independencia, ¿cierto? Las causas, todo el proceso en Chile de la patria vieja, la reconquista, la patria nueva. Y les explicaba que se supone que por los objetivos que priorizó el Ministerio de Salud, nosotros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, debíamos pasar a ver el siglo XX. Entonces íbamos a quedar con un tramo enorme, prácticamente un siglo completo sin ver. Entonces vamos a hacer como 3 clases con Chile en el siglo XX para que entiendan todo, y después en el siglo XX para recién unirlo con lo de 1970, 1973, porque deberíamos haber saltado toda esa parte, ¿eh? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, como ven en pantalla, es Chile en el siglo XIX, la segunda parte, ¿ya? Si ustedes recuerdan, porque vamos a hacer el recordatorio también, lo que vimos la clase pasada era lo que venía inmediatamente después de la independencia, cuando Chile se empieza a organizar ya como país independiente. Esos 7 años, que se llama el periodo de organización, de anarquía, de ensayos constitucionales, porque le han puesto varios nombres, pero es ese tramo de años que va desde la renuncia de O'Higgins hasta la guerra civil con la batalla del Ircay en 1830. Esos 7 años, ¿cierto?, donde Chile se empieza a acomodar, aparecen los pipiolos, los pelucones, los federalistas, los o'higginistas, todos los grupos, y además se hacen estas 3 constituciones distintas porque estábamos buscando hacia dónde dirigirnos, sumado a todos los problemas de liderazgo, los problemas económicos, y de todas las ideas que se daban para que Chile empezara a funcionar como nación libre. Y de ahí, después de la batalla del Ircay, donde triunfan los conservadores, alcanzamos a ver el periodo conservador, ¿no? Hoy día vamos a ver ese periodo conservador, otra parte relacionada con el territorio, y después vamos a pasar al periodo de la República Liberal. Que me pregunta el Agustín Díaz. No, porque alguien me lo preguntó también, la guerra de las Malvinas entre Inglaterra, Gran Bretaña y Argentina es en 1982. Es mucho más reciente, aquí estamos en 1800. Porque alguien también me lo preguntó. Sí, la guerra de las Malvinas es 1982. Fue hace 38 años. Yo nací en el 81, esa fue hace 38 años atrás. Más reciente de lo que estamos viendo, Agustín. ¿Listo? Avanzamos. Nuestro objetivo de clase es describir los principales aspectos de Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Si se dan cuenta, ahí hay un trencito. Es porque precisamente en esa época empieza, por ejemplo, el tema de infraestructura, se arreglan puertos y empieza a funcionar el ferrocarril aquí en nuestro país. Ahí tenemos. Esto es lo que vimos la clase anterior. Si ustedes recuerdan, el periodo conservador, que abarca esos 30 años, de 1831 a 1861. Vimos la figura de Diego Portales, que era de este grupo de los estanqueros, y lo importante que fue para la organización de Chile en el periodo conservador en los primeros años. Yo les mencionaba esto del poder en las sombras, el poder detrás del poder, que él nunca había llegado a ser presidente, pero sí fue ministro y tuvo una influencia más grande incluso que algunos de los presidentes que estuvieron en los años que él vivió, ¿eh? También existe debate con que la Constitución, que es la Constitución de 1833, la más larga hasta ahora en la historia de Chile, sus ideas se ven reflejadas. Si bien él no la escribe, son sus ideas las que aparecen ahí. Eso es lo que vimos en la clase pasada. También, con esa misma Constitución, la de 1833, aparecen los presidentes de los decenios. Estos presidentes que duraban 10 años. No porque el periodo presidencial fuera de 10 años, sino que porque eran 5 años más 5 de reelección. Y como existía cierta facilidad para poder manipular las elecciones, todos ellos salieron reelectos. Por eso tenemos presidentes de 10 años en ese entonces.
Vamos a tener también la recuperación económica, la vimos de la mano de la minería, con el mineral de plata de Chañarcillo, que queda en la región de Atacama, no Chañaral, no se olviden. El mineral de Cerrillos de Tamaya, que queda aquí en la cuarta región, que fue explotado por José Tomás de Urmeneta, que es el nombre que tiene el Liceo Industrial de Coquimbo. Y también lo que pasa en el exterior con la fiebre del oro, cuando Chile empieza a venderle trigo a California en Estados Unidos y a Australia, y también a Perú, porque hay un problema en Perú con el trigo y Chile le empieza a vender trigo. Y junto con eso, con los recursos mineros, con lo que ocurre en el exterior, la función que cumple muy buena el ministro de Hacienda, Manuel Rengifo. Él logra administrar recursos, hace varios cambios también en la parte económica de Chile y logra no solo sanear la economía chilena, sino que empezar a pagar incluso las deudas. Se hizo una labor muy buena. Vimos el desarrollo cultural, porque se dan cuenta los gobiernos, si bien son conservadores, siguen ideas liberales en la parte cultural, que Chile para salir adelante no necesita solo dinero y economía, sino que también un desarrollo cultural para sacar al país de los problemas en que está. Y contratan, ¿cierto?, a diversos extranjeros destacados. Veíamos ese día en imágenes a Andrés Bello, Claudio Gay, Mauricio Rugenda, Domingo Faustino Sarmiento, Lorenzo Sací, que no estaba en las imágenes, pero también se los mencioné, Ignacio Domeyko, que tiene que ver con el mundo de la minería. Entonces trajo personajes muy destacados en sus respectivas áreas, porque no son solo políticos, sino que son de distintos ámbitos de la ciencia, de la literatura, de abogados, poetas, que van a contribuir al desarrollo cultural. Y además se fundan varias escuelas y sobre todo lo que aparece en imagen, que es la Universidad de Chile, la institución de educación, que es de 1842. Además, también se crea la Escuela de Preceptores, que vendría a ser como las carreras de pedagogía. Para ser profesor ahora en las universidades, se funda esa escuela. Entonces, todo eso es lo que nosotros vimos la clase pasada. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, ahí pregunta nomás en el chat para ir avanzando. ¿Ah? Hasta ahí llegamos nosotros en la clase pasada. ¿Qué vamos a ir viendo hoy día? Cómo se va organizando el territorio. ¿Ah? Cómo Chile, ahora que es independiente, va agrupando las tierras. ¿Ah? Y de a poco se va conformando el mapa que nosotros actualmente tenemos de nuestro país. Yo les puse un solo mapa para que se den cuenta de lo que era Chile. ¿Ya? En los mapas antiguos, incluso ustedes les regalaron, si no me equivoco, un atlas en el colegio. Uno busca mapas de Chile antiguo y sale enorme. Sale el Chile que ustedes ven aquí en pantalla, el que estoy marcando yo con el cursor, hasta el final del continente y prácticamente la mitad de Argentina, un territorio enorme. Eso es en el papel. La gobernación de Chile era todo eso. Pero lo que efectivamente dominaban los españoles en la gobernación de Chile es lo que ustedes ven de color azul aquí. Eso era Chile. Chile era prácticamente de la parte sur de la región de Antofagasta, un poquito más allá de Copiapó, y llegaban hasta por ahí por Concepción. Eso era el dominio español. Todas las luchas por la independencia se dan en ese sector. Y cuando Chile parte como país independiente, es precisamente eso Chile. No es el Chile que uno ve ahora de Arica hasta Punta Arenas, por allá por la zona austral, sino que Chile era este tramo, el de color azul. ¿Ya? Por ahí de más al norte de Copiapó hasta el río Biobío en Concepción. Eso era Chile, nada más. Durante el periodo de organización y después en el periodo conservador que estamos viendo, va a ir haciendo ocupación de diversos territorios, que es lo que vamos a ir viendo hoy día en primer lugar. La primera que tienen ustedes en la diapositiva es la ocupación de Chiloé. Chiloé es esta isla, ahí yo la voy a marcar con el puntero, ahí está. Esa es la isla grande de Chiloé. Oh, ahí se desapareció, ahí está, apareció de nuevo. La isla grande de Chiloé. ¿Por qué partieron por ese lugar primero?
siendo que tienen todo el otro territorio, es porque la isla de Chiloé dependía directamente del virreinato del Perú. Incluso en la época de la colonia, en la época de la colonia, Chile no administraba la isla de Chiloé. La isla siempre dependió directamente del Perú, del dominio español. Entonces, cuando Chile se hizo independiente, no solo empezó a expulsar, junto con las guerras de independencia, logró sacar a los españoles del núcleo central, sino que también los expulsa de zonas de Valdivia, los expulsa de zonas de Talcahuano, donde era más fuerte el dominio español. Y ahora el objetivo es sacarlos de Chiloé, ¿no? Porque el dominio español en la isla era absoluto. Mientras nosotros vimos que peleaban el ejército libertador y todas las batallas que se dieron en la zona central, en Chiloé era como que no pasara nada. Ellos siguieron su vida bajo dominio español durante todo ese periodo. Entonces el gobierno de Chile, ¿qué hace? Una vez que es independiente, envía una expedición a tratar de ocupar la isla de Chiloé. Esa primera expedición fue un fracaso, ¿no? ¿Por qué fue un fracaso? Porque mandaron una expedición así pensando que iba a ser súper fácil conquistar la isla. Primero, eh, desconocían el territorio, desconocían las condiciones climáticas, el cruzar a la isla también no es tan fácil. Ahora en la actualidad sí, con los medios que hay, uno cruza en transbordador, pero en esa época no es así de llegar y cruzar. Entonces esa primera exposición fue un fracaso, además que los españoles estaban súper bien organizados, ellos siempre se habían organizado muy bien independiente, también conocían la isla al revés y al derecho, conocían el clima, si ellos vivían ahí. Después de ese fracaso, el gobierno de Chile decide tomar cartas en el asunto y envía una segunda expedición, pero esta segunda expedición sí va preparada, ya sabe a lo que va mucho mejor organizada y ahí sí logran derrotar a los españoles. Los derrotan en dos batallas, que es la batalla de Bellavista y de Pudeto. En esas dos batallas, las tropas de gobierno logran derrotar a los españoles. Y finalmente firman un tratado, que es el Tratado de Tantauco. Ese Tratado de Tantauco, de 1826, señala que la isla de Chiloé va a pasar a soberanía de Chile. Y ahí se incorpora Chiloé a nuestro territorio. Es bien especial la ocupación de Chiloé porque el gobierno le ofreció a los habitantes, que la mayoría eran españoles, quedarse, pero ahora bajo el gobierno de Chile. Algunos accedieron a quedarse, otros se decidieron volver a Europa. Incluso tiene que ser el único lugar en América donde en esa época, y todavía existe, hay un monumento a un español que fue gobernador del territorio, y por el otro lado está el primer gobernador de Chile, de la isla de Chiloé, ¿no? ¿Y por qué uno dirá un monumento en español que peleó contra el gobierno en esa época? Porque él hizo una muy buena labor en Chiloé, estaba muy bien organizado todo, ¿no? Entonces ahí tienen ya un pedacito más sumado a Chile, la isla de Chiloé. Luego van a empezar la ocupación de lugares más hacia el sur, partiendo por el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes lo van a ocupar en 1843. ¿Y por qué tanta importancia? Porque ese lugar era el de paso de las rutas de comercio y de los barcos. Es la ruta natural que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Entonces, quien tomara el control de ese lugar era prácticamente controlar las rutas. Además, había una disputa entre Chile y Argentina por la zona de la Patagonia que más adelante, varios años después, se va a arreglar con un tratado. Pero el que se instala primero en el Estrecho de Magallanes termina siendo Chile. Argentina igual reclamó, también hubo problemas, y se fundó el Fuerte Bulnes, el año 1843. O sea, ahí Chile ya tiene el núcleo central, tiene la isla de Chiloé y empieza a ocupar el Estrecho de Magallanes, ¿no? Son como tres pedacitos distintos Chile, ¿no? Está dividido. Luego va a fundar la ciudad de Punta Arenas,
¿no? Porque el Fuerte Bulnes, el lugar donde lo fundaron, no les sirvió mucho, incluso tuvieron varios problemas. Entonces después fundaron la ciudad en 1848. Van a empezar a ocupar la zona sur, pero tienen un pequeño problema, que es la falta de población. Chile tenía la pretensión de empezar a ocupar los territorios, pero una cosa que les fallaba era que tenían poca población en relación al tamaño del territorio. ¿Qué va a hacer el gobierno? Los gobiernos de la época van a crear la ley de colonización para traer inmigrantes europeos. O sea, ellos van a promocionar a nuestro país en el continente europeo para que vengan familias a instalarse en la zona sur. ¿Dónde promocionan a Chile? Sobre todo en lo que es ahora Alemania, Italia y Suiza. ¿Por qué en esos países y no en todos? En España no, porque venían recién saliendo de la pelea con los españoles. Porque Italia, Alemania y Suiza existía la idea de que las personas de esos países eran muy trabajadores, eran muy laboriosos, y el gobierno pretendía que al traer familias de esos países, al chileno, entre comillas, se le iba a pegar todo eso, lo laborioso, lo culto, lo trabajador. Y además que esas naciones tienen un clima muy similar a la zona sur donde los van a instalar. Entonces iba a ser mucho más fácil la adaptación. Hay dos personas, les voy a anotar yo el nombre aquí en el chat, que son los agentes del gobierno encargados de esta colonización. Uno es Bernardo Filippi, ahí lo puse, y el otro lo tienen que haber escuchado a lo mejor alguien porque tiene el nombre de un parque nacional, que es Vicente Pérez Rosales. Ahí están los dos nombres, los puse en el chat. Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales son los agentes de la colonización. Ya, primero Filippi y después Vicente Pérez Rosales. Y efectivamente logran traer a población de familias de Alemania, de Suiza, de Italia, que se van a instalar en las zonas del lago Yanquihue, de Valdivia, de Puerto Montt. Por eso, en esa zona hay gente descendiente de alemán, de italiano, de suizo, y por eso no tienen rasgos mapuches ni indígenas, sino que son rubios de ojos como europeos, porque son los descendientes. ¿Ya? Incluso existe Frutillar. Frutillar está a la orilla del lago Yanquihue. Esa localidad es como un pueblito alemán, y es porque son descendientes precisamente de estos colonizadores. ¿Listo? Entonces tenemos, para que se den cuenta, la ocupación de Chiloé, ahí la marqué yo con el cursor, aquí, el estrecho de Magallanes, y de a poquito empiezan a ocupar la zona sur. O sea, después en el fondo tienen Chile núcleo central, tienen la zona sur con la isla de Chiloé, la zona del lago Yanquihue, Valdivia, Puerto Montt, el estrecho de Magallanes. De a poquito se va conformando el país que nosotros vemos. Y empiezan los avances en la Araucanía, porque en algún momento tienen Chile hasta Concepción, y después Chile parte ahí en Valdivia hacia el sur. Hay una zona intermedia, que es toda la zona de la Araucanía entre el río Biobío y la región que ahora es la zona de Temuco, que si bien era parte de Chile, el gobierno no mandaba en absoluto. Y quienes estaban en ese lugar eran los mapuches. Y cómo el gobierno se empieza a dar cuenta que tiene que ocupar esa zona, porque en el fondo Chile estaba partido en dos, es por una persona que estaba loca, que es bien particular la historia, que es el rey de la Araucanía. Llegó un francés que se llama Aurélien Antoine, y este francés, que después incluso lo internaron en el manicomio, se declaró rey de la Araucanía. Incluso habló con los mapuches de la zona, con los loncos, y los loncos lo nombraron rey de la Araucanía. Incluso él escribió sus títulos. Sí, ahí estoy leyendo Estefanía, me puso ahí una cosa. Eh, los,
los mapuches lo nombraron rey de la Araucanía, que él incluso en sus títulos escribía Aureliano Antoine, rey de la Araucanía y la Patagonia. Se autonombró. Pero resulta que esta persona, que después le hicieron un juicio, incluso lo metieron a un manicomio y después lo mandaron de vuelta a Francia, demostró que cualquier persona podía instalarse en la Araucanía y hacer lo que quisiera porque el gobierno no tenía ahí autoridad. Y ahí reaccionó la gente, el gobierno, las autoridades, los políticos, que si Chile no ocupaba la zona de la Araucanía, corría el riesgo de que llegara cualquier otra nación, se instalara en esos lugares y no los iban a poder sacar. Porque si un loco se había instalado, se había declarado rey y nadie había hecho nada, ni hablar si llegaba un país ya serio. Entonces ahí empiezan los intentos de empezar a ocupar la Araucanía. También juega un papel importante el tema económico, porque esa zona era muy rica para la agricultura y la ganadería, por el territorio. Entonces hay un tema de ocupación territorial marcado por lo económico, pero también por la parte de unificación. Y ahí empiezan los conflictos con los mapuches. Es el gobierno de Chile el que empieza a ocupar los territorios. La primera etapa es con Cornelio Saavedra en esos años de 1860, en esa época. ¿no? Y esta labor inicial se ve estancada después porque los ojos se posan en el norte. Y ahí viene la guerra del Pacífico y todos los conflictos por el salitre en el norte. Entonces dejaron esto medio abandonado durante un tiempo y después la labor la van a retomar después de la guerra. ¿no? Y ahí vienen varios de los problemas que nosotros incluso ahora vemos con los mapuches, son estos, cuando el gobierno empieza a ocupar los territorios. Entonces, así se va conformando el territorio nacional. Si se dan cuenta, ese es el núcleo central, lo de color azul, entre azul y medio lila, y después van ocupando de a poco los otros territorios. La isla de Chiloé, el estrecho de Magallanes en la zona austral, empiezan a traer inmigrantes europeos de Italia, Alemania y Suiza a la zona sur, de Valdivia hacia al sur, hasta Puerto Montt, en los alrededores del lago Yanquihue, y también empiezan los primeros avances en la Araucanía. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta, aproveche de preguntar. Yo aquí en el chat, por si acaso, les puse el nombre de Bernardo Filippi y de Vicente Pérez Rosales, que ahí la Estefanía me agregó una cosa más, que son los agentes de colonización. O sea, en el fondo los que hacían todo lo necesario para traer las familias a instalarse. Vamos a tener en estos años también, del periodo conservador, un conflicto, que es la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que es del año 1836 a 1839. Aquí necesito que me escuchen con mucha atención, porque esta guerra no es la guerra del Pacífico. Este es anterior, este es 40 años antes. La que yo sé la gran mayoría conoce es la guerra donde se habla de Arturo Prat, del Huáscar, de la Esmeralda, de la toma del Morro de Arica, de la batalla de la Concepción, todos esos acontecimientos que son como muy conocidos, que son incluso, por ejemplo, las glorias navales el 21 de mayo, que es feriado, tienen que ver con la guerra del Pacífico. Esta también es contra Perú y Bolivia, pero es 40 años antes y no involucra territorios. ¿no? Esta es otra guerra, por eso necesito que presten mucha atención para que se den cuenta que no es la misma, que la otra sí aparece al final de las diapositivas y ahí se la voy a explicar así de pasadita porque esa la vamos a ver en detalle. Esta guerra contra la Confederación es un tema más político, ¿no? y económico. En realidad, ¿de dónde partió el conflicto? Hay conflictos de tipo económico entre ambos, entre Chile y Perú, y después se agrega Bolivia. Chile tenía problemas, había una rivalidad entre el puerto del Callao, el puerto principal del Perú, con el puerto de Valparaíso, que era el principal aquí en Chile. ¿ya? Entonces había una rivalidad económica entre ambos puertos. También había que empezar a sumar que Perú estaba endeudado con Chile por
tema de la independencia. Si ustedes recuerdan, Chile costeó la escuadra libertadora, se supone que iban a pagar entre Chile, Argentina y Perú, pero que al final el que se llevó el peso de todo terminó siendo Chile. Y además, junto con el tema económico, hay que sumarle a este personaje, a Andrés Santa Cruz. ¿Quién es él? Él era el gobernante de Bolivia y que empieza a intervenir en Perú y forma la Confederación. Él en el fondo empieza a gobernar en los dos lados y forma la Confederación Peruano-Boliviana, porque él une los dos. ¿Ya? ¿Y cuál era la idea de Santa Cruz? No solo unificar este territorio, hacer uno solo, que es la Confederación Perú-Boliviana, sino que sus ideas también, porque él lo declaró, era volver a tener el poder del antiguo imperio inca. Y el imperio inca era Ecuador, Perú, Bolivia, un pedacito de Argentina y Chile hasta la región del Maule, por allá por donde está Talca. Entonces ya empezaron a haber sospechas de las intenciones de Santa Cruz. En Chile, el que tiene la visión de que esto es un peligro es Diego Portales. Diego Portales empieza a prestar atención de lo que está haciendo Andrés Santa Cruz y se da cuenta que la Confederación Peruano-Boliviana es un poder muy grande porque es un territorio enorme, mucha población y económicamente Chile no podía hacer nada contra ellos porque eran prácticamente dos naciones muy grandes con poder económico y que podían fácilmente hundir a Chile. Entonces la visión de Diego Portales fue tratar de disolver la Confederación, ¿no? Esa era su idea, disolver la Confederación por la amenaza que significaba para nuestro país. En el mundo político, Diego Portales fue escuchado y se tenía ya la idea de ir a combatir, ¿no? Para tratar de liberar al Perú del dominio de Andrés Santa Cruz y así hacer desaparecer este peligro. Pero el común de la gente, parte del ejército también que no quería a Diego Portales, veía que la guerra en el fondo era una idea loca de Diego Portales, que era nada más que eso, que era un arrebato de Diego Portales. Entonces la guerra en sí no era popular, ¿no? En el mundo político sí se veía con temor lo que estaba ocurriendo con la Confederación, que era un poder muy grande y que Chile no lo iba a poder contener. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Diego Portales visita a las tropas del ejército en la ciudad de Quillota, y ahí los miembros del ejército lo toman prisionero, ¿ya? Porque Diego Portales no era muy querido por varias cosas dentro del ejército, y lo toman prisionero. Y la idea era llevarlo hacia Valparaíso, pero en el camino lo bajan de su carruaje, porque hubo un intento de resistencia y de tratar de rescatarlo, y quienes lo llevaban lo sacaron del carruaje y lo fusilaron, y no contento con fusilarlo, lo remataron en el suelo con las bayonetas, con estos cuchillos largos que tienen los fusiles. En esa época los que tienen ahora todavía unas bayonetas y unos cuchillos largos. Prácticamente destrozaron el cuerpo. Entonces, ese hecho, la muerte de Diego Portales, causó un impacto nacional por la figura que era Portales, independiente de que haya sido odiado y amado. Era un personaje dentro de Chile y además la forma en que lo mataron, que fue horrorosa. Y se le echó la culpa de la muerte a Andrés Santa Cruz, que él había confabulado, que habían personas dentro del ejército que eran prácticamente espías de Santa Cruz. Entonces se mezcló la muerte de Portales con esto que está ocurriendo en el exterior, y la guerra pasa a ser una cuestión de honor prácticamente, ¿no? La población quiere venganza y quiere ir a pelear contra Andrés Santa Cruz y disolver la Confederación. En el fondo, la muerte de Portales, que no tenía nada que ver con la guerra, terminó siendo el empujón para que toda la gente se sumara en un objetivo común, que era en el fondo tomar revancha, venganza de la muerte de Diego Portales. Se hizo una primera expedición hacia el Perú. Esa expedición no resultó bien, incluso se firmó un tratado
que no respetó ni Andrés Santa Cruz y menos aquí en Chile, porque ese tratado decía que Chile reconocía la existencia de la Confederación, ¿no? Entonces no resultó. No lo respetó al final ni Perú ni Chile. Se arma una segunda expedición y esta segunda expedición sí tiene el éxito. Va comandada por Manuel Bulnes y ellos logran llegar a Perú y tienen un triunfo decisivo en la batalla de Yungay, que aparece aquí. Esa batalla es la que pone fin al dominio de Andrés Santa Cruz, porque son derrotados y consiguen la disolución de la Confederación Perú-Boliviana. Con esta batalla se acaba la guerra y se disuelve la Confederación Peruano-Boliviana. Héroe de guerra, Manuel Bulnes. Incluso en el Perú le dan el... sí, es el mismo. Como pregunta la Agustina ahí si Bulnes tiene que ver con el nombre de Fuerte Bulnes, sí, porque es bajo su gobierno. Manuel Bulnes, después de la guerra contra la Confederación, se presentó como un candidato a presidente. Se imaginarán que alguien que era héroe de guerra no hubo necesidad de arreglar las elecciones. Ganó. ¿Ya? Imagínense, era un héroe de guerra que se estaba presentando a la elección de presidente. No había mejor opción. Y efectivamente él ganó la elección, por eso también es el fuerte Bulnes, como pregunta el Agustín. Entonces, tenemos las razones de la guerra contra la Confederación, el empuje que le da la muerte de Diego Portales, que no tiene relación directa, y qué efectos tiene. Chile no gana territorio, si se dan cuenta, se mantiene todo igual. Lo que logra así Chile es separar a Perú de Bolivia, desaparece la Confederación, pero ¿cuál es lo importante? Que se forma este espíritu nacional de todo el país tras un objetivo que en este caso era la disolución de la Confederación. Incluso gran parte de los que combaten en la batalla de Yungay, que son tropas, entre comillas, chilenas y peruanas, porque no todo el Perú estaba a favor de Andrés Santa Cruz, muchas de las personas que combaten en la batalla de Yungay no son soldados profesionales, son voluntarios. Hay incluso mapuches, mujeres que participan en la batalla de Yungay, y por eso ese día, que es en enero, es conocido como el Día del Roto Chileno. Es en conmemoración a la batalla de Yungay, porque no es el ejército, el grueso del ejército, el que gana, sino que son personas comunes y corrientes que se ofrecieron para ir a combatir. Por eso es tan importante esta guerra. No se ganan territorios, sí se logra separar a la Confederación, y además nace este espíritu nacional, porque es la primera guerra de Chile como país independiente. ¿Ok? Tenemos entonces la guerra contra la Confederación y vamos al fin del periodo de la República Conservadora, que aquí lo tienes, mira, aquí está la línea de tiempo ahí abajo. Al final del periodo, en los últimos años, tienen dos revoluciones dentro de Chile contra el gobierno, la del 51 y la más importante de las dos es la del 59. ¿Por qué? Porque con esa revolución el presidente termina gobernando prácticamente sin apoyo, y eso permite que salga electo José Joaquín Pérez, que es el último presidente que dura 10 años, pero es el presidente de la República Liberal. Aquí cambiamos de la República Liberal, de la República Conservadora a la República Liberal. Hay el cambio en la época. ¿eh? Hay conflicto al final de este periodo entre los conservadores, se pelean entre ellos mismos los conservadores, entre los que apoyan al presidente y los que están en contra del presidente. Incluso la elección de José Joaquín Pérez ocurrió algo bien particular. Se unen los liberales, que ya habían vuelto a tomar importancia, con una parte de los conservadores, ¿no? Que es bien extraño, que es como que en un partido de fútbol se uniera la barra de Colo-Colo con la barra de la Universidad de Chile a gritar por uno de los equipos, ¿no? Es lo mismo, se juntan los liberales con una parte de los conservadores. ¿Y por qué se unen? Para que salga electo José Joaquín Pérez y que lo consiga, ¿ya? Y ahí empieza el otro periodo, que es la República Liberal, que son los 30 años que van del año 61 hasta 1891. En este periodo vamos a tener
5 presidentes, que ustedes ven ahí en sus nombres y lo que gobernaron. Si se dan cuenta, José Joaquín Pérez gobierna 10 años, ya por esto de los 5 más la reelección. Pero aquí se le hizo una modificación a la Constitución. Se quitó la reelección. Por eso, si se dan cuenta después, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda gobiernan 5 años solamente porque se quitó la reelección. Sí, hay una calle que se llama calle Balmaceda. Hay colegios, todo. ¿No? Él es bien conocido en la historia de Chile, José Manuel Balmaceda. ¿No? Entonces tenemos presidentes ya. Es el primer presidente de la República Liberal de 10 años, pero es el último de los que dura precisamente esos 10 años porque de ahí cambiaron la Constitución. ¿Qué ocurre durante estos 30 años? Lo primero, que se los mencioné, se realizan cambios a la Constitución, ¿no? Una de las cosas es que quitan la reelección, aumentan los derechos y las libertades políticas y empiezan los problemas entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Porque el Estado le empieza a quitar poderes a la Iglesia. La Iglesia antes veía los matrimonios, los bautizos, eso de a poco se lo empieza a quitar con ciertas leyes. Incluso después se va a crear el registro civil. En economía, la exportación de materias primas, sobre todo el salitre, que ahí yo puse la imagen de las salitreras, y aquí al lado derecho el del puerto de Valparaíso. Y esta economía tiene directa relación con un conflicto, que es la Guerra del Pacífico, que esa sí es la conocida. Y en sociedad, dice ahí, conflicto en la élite entre conservadores y liberales, aumenta el proceso de migración campo-ciudad, o sea, de a poquito la gente, antes la mayoría de la gente vivía en el campo, de a poquito se empieza a mover a las ciudades, porque es las ciudades donde hay más servicios, hay más recursos. Y además, aumento de los sectores medios y nacimiento del proletariado, o sea, los obreros, los trabajadores. Y dentro de este periodo de la República Liberal, junto con todos estos cambios, vamos a tener esto, que esta sí es la conocida, que es la Guerra del Pacífico, que es de 1879 a 1883. Que esta guerra sí es la conocida por todos, que enfrenta a Chile contra Perú y contra Bolivia. Y esta es muy importante para los tres. Para Chile, por todo lo que significó en cuanto a ganancia de territorio, por la explotación del salitre, que fue un ciclo económico de nuestro país, y también los que se llevaron la parte, entre comillas, fea, fue Perú y Bolivia. Perú perdió todo el territorio, Perú llegaba hasta el río Loa, que es donde está Calama. Todo eso hacia el norte era territorio peruano y lo pierden en la Guerra del Pacífico. Bolivia ni hablar. Bolivia pierde su opción de salida al mar. Entonces, esa guerra es muy determinante para el destino de los tres países. Incluso uno podría sumar después aquí en medio, a pesar de que no participe en la guerra, Argentina, Chile firma el Tratado de la Patagonia en 1881. O sea, mientras Chile combate con Perú y Bolivia, firma con ellos el Tratado de la Patagonia. ¿Ya? Y aquí yo le puse 4 imágenes representativas de esta guerra, porque más adelante la vamos a ver completa, porque es muy importante para nuestra historia. Aquí aparece el combate naval de Iquique, la toma del Morro de Arica, la batalla de la Concepción, y esta es la batalla de Miraflores, que es la que le permite a Chile entrar a Lima, a la capital del Perú. ¿Listo? Eso sería todo, chicos, por hoy. Voy a retroceder un poquito. Vimos entonces la República Conservadora, ¿cierto? Ahí lo teníamos. La ocupación del territorio, cómo se fue de a poco ocupando las distintas partes. Un conflicto que si bien no se ganan... Sí, que si bien no se ganan territorios, pero es la importancia por el espíritu nacional, y es la primera guerra de Chile como país independiente, el fin del periodo conservador y el inicio de la República Liberal, donde aparecen estas características, y vamos a tener también la guerra del Pacífico. ¿Ok? Ahora sí, voy a sacar, ¿listo? Saqué la presentación.
Eh,